es la hemosiderosis en vaso. La hemosiderosis es el depósito de material del cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver en el vaso que se tiende a depositar. Normalmente no vemos un cambio de color en el tejido, ¿no? No vemos un cambio de color en el tejido. Para poder encontrar este material, nosotros tenemos que utilizar un pigmento que es el azul de Prusia, que entra en contacto con el tejido y hace un cambio de coloración a negro. ¿Color? Entonces, el cambio de color a través de esta reacción química nos habla del depósito de la hemosiderina. Pero normalmente debemos verlo en el tejido para poder reconocer. El tejido del vaso es un tejido linfóide, ustedes ya saben, y ahí vamos a encontrar pequeños acúmulos de esta hemosiderina, pero ¿dónde? En macrófagos que lo van a ir fagocitando y van a ir reteniéndolo dentro de él. Entonces, la hemosiderina se va a ver como un material marrón, no sé si acá lo pueden ver, medio marrón dorado. Para que lo puedan ver acá. Depósitos. Normalmente estos depósitos se producen porque hay un exceso de hemosiderina. Y eso se puede dar, por ejemplo, por hemorragias que tiene el paciente, por transfusiones que puedan haber. Entonces, como hay exceso de este material, se tiende a depositar en los tejidos linfoides. El vaso es un tejido linfoide, ¿no? El hígado es un tejido linfoide. Entonces, en estos tejidos se suele depositar. ¿Y qué es lo que van a ver? Que el depósito es como de puntitos, como granitos, ¿no? Redonditos que se depositan dentro del macrófago que los ha ido fagocitando. Esto de aquí no es que esté en el aire. Si ustedes miran, esta célula es un macrófago que ha depositado, ¿no? Que ha fagocitado todo este material. Acá hay otro macrófago. ¿Ven la forma redondita del macrófago? ¿No? Entonces, es un macrófago y dentro de su citoplasma está lleno de la hemosiderina que ha fagocitado. Entonces, esta hemosiderina, ¿ven? Se ve como puntitos, ¿ven? Como granitos, ¿no? Pardo dorado. No es un color, es un color así medio marroncito, ¿no? Que se puede ver. Entonces, simplemente es una enfermedad de depósito. Cuando se requiera, estos componentes se vuelven a liberar, ¿no? Por la necesidad que haya. Pero si no hay necesidad, se comienzan a acumular y a veces pueden producir ya daño, ¿no? Fibrosis, alteración, ¿no? Entonces, miren otra imagen de la hemosiderosis, ¿no? El depósito de esos gránulos en los macrófagos. Miren esta imagen bonita para que vean el macrófago. Este es el macrófago, ¿ven? Redondo y configurado. Ahí está nuestro macrófago, ahí se puede ver, se puede reconocer. Ahí está la neurona. Queratosis actínica. La queratosis actínica es una lesión premaligna. Esta lesión también se va a producir, ¿cómo es esa persona? Un adulto mayor, una persona mayor, donde el adulto mayor generalmente es de tez blanca, ¿no? Las personas de raza blanca se lastiman más con la exposición al sol, ¿no? Entonces, ¿y dónde aparecen las lesiones? En las zonas donde hay mayor exposición, generalmente la cara. Si ustedes miran ahí, las orejas del paciente, las mejillas, todas estas zonas donde hay mayor exposición al sol son las afectadas. ¿Cómo aparece? Aparece como una lesión costrosa, ¿no? Si ustedes miran aquí, ¿no? Es una lesión como con costras, ¿ven? Ahí están pegadas a su piel y su piel está enrojecida,
como si fuera estuviera inflamada y con estas costras constantes que están ahí, ¿correcto? Entonces, en esta lesión es una lesión premaligna. ¿Se acuerdan cuando vieron displasia leve y severa del cuello uterino? Que era una lesión premaligna, o sea, las células epiteliales se iban cambiando, se iban transformando para desarrollarse en un cáncer. Es lo mismo aquí en la piel. Esta queratosis actínica es una lesión premaligna. Si no se trata, simplemente su evolución es hacia un cáncer. ¿Correcto? Entonces es como un carcinoma in situ, o sea, dentro de la epidermis. Entonces, aquí vemos nuestra piel. Acá está mi piel, mi epidermis. ¿Correcto? En esta epidermis que nosotros vemos, miren aquí, miren estas células. Aquí habíamos dicho que se encontraban ¿qué tipo de células? Las células basales, que eran células pequeñas, redondas, homogéneas, y que de ahí estas células iban creciendo con un citoplasma amplio, se iban haciendo más grandes y finalmente se iban haciendo planaditas. Pero aquí no se encuentra eso. Todas las células de los estratos inferiores son células grandes, muy hipercromáticas, no hay maduración aquí de las células, hay mucho desorden. Estamos hablando como si esto fuera una displasia, ¿no?, de la lesión, porque esa displasia está afectando a toda la epidermis. Miren aquí, ¿ven? Miren estas células grandes, redondas, ¿ven? Presencia de nucleolo que se puede ver ahí. Entonces, en esta lesión, ¿no?, los cambios principales se van a encontrar en la epidermis. Es ahí donde nosotros podemos encontrar. Esta imagen no está tan bonita. Medio rosada, no sé bien. Aquí. En esta imagen, acá sí nos estamos acercando un poco más para que ustedes puedan ver. Y aquí miren los tremendos núcleos. Ustedes recuerdan, ya han visto células basales como eran, pequeñas, citoplasma escaso, ¿no? Acá son células grandes, con núcleos grandes, hipercromáticos, con nucleolo. Entonces, esta es la lesión premaligna, antes de. Por eso, cuando una persona tiene una queratosis actínica, el tratamiento es la extirpación de la lesión para evitar el desarrollo de un cáncer posterior. ¿Qué sería un carcinoma escamoso? La siguiente lesión es una lesión que se llama enfisema. El enfisema se va a dar en los pulmones. ¿Qué es lo que ocurre? En el enfisema hay destrucción de los tabiques alveolares. ¿Ok? ¿Por qué se destruyen los tabiques alveolares? Por una causa autoinfligida, ¿no? La persona le consume tabaco, ¿no?, cigarros, y el cigarro genera una reacción en el organismo, produciendo una gran reacción inflamatoria en los pulmones. El resultado de esta inflamación es el daño de los tabiques. Los tabiques alveolares se van adelgazando y a medida que se adelgazan estos tabiques, se rompen. El resultado de la ruptura de estos tabiques es que los espacios alveolares que antes eran separados ahora están juntos y formen un espacio mucho más grande. A medida de que se van destruyendo otros tabiques, los espacios se van cada vez haciendo más grandes, formándose estructuras, ¿no?, en las cuales pierde la elasticidad del pulmón y se queda atrapado el aire. ¿Correcto? Esto de acá yo les explico para que me puedan entender como una chompa con tejida de lana, y que cada vez que haya un huequito en la chompa, si ustedes se lo ponen, se lo sacan, se lo ponen y se lo sacan, ¿qué pasa con ese huequito? Se va agrandando. ¿Debido a que ustedes lo estiran, al ponerse, lo arrojan? Igual aquí hay aumento de presión y cada vez los huequitos, los espacios que se han juntado, se vuelven cada vez más grandes. ¿Qué hace esto? Que en el pulmón hayan bastantes espacios donde el aire se queda atrapado, no puede salir ese aire.
porque las paredes pierden elasticidad. El resultado es una reconfiguración anatómica del pulmón. El pulmón se vuelve más ancho, el pulmón se comienza a llenar de aire, el diafragma tiende a bajar, la estructura anatómica cambia, porque comienza el famoso tórax centonel, un tórax ancho, ¿no?, de la persona, ¿no?, que no va a tener cianosis, por eso se llama resoplador rosado. Entonces, esta persona, a medida que siga produciendo este efecto, se sigue quedando el aire y no hay ese intercambio gaseoso. El resultado final de todo esto es que esta persona quede confinada a un ventilador mecánico, que no va a poder respirar por sí solo. Entonces, al final, el resultado final de esta patología. Entonces, en esta patología, en este enfisema, lo que debemos ver qué cosa es la presencia de estructuras dilatadas, espacios que generalmente están hacia la periferia. Por ejemplo, aquí ven, o aquí, y también, aquí, aquí y en varios sitios. Generalmente, la mayoría está pegada hacia la zona de la pleura. Muy bien, esta es una imagen de un pulmón. ¿Correcto? Si ustedes lo miran así, rápidamente dicen pulmón, allá, y paso de la imagen. Pero no es así, yo estoy al menor aumento. Eso quiere decir que más o menos una estructura alveolar debería ser algo así, de un tamaño así chiquito, ¿eh? Pero si yo comienzo a mirar ahora, tomando en referencia qué es lo normal, veo estos espacios. Miren, aquí, ¿cuántas estructuras alveolares se habrán juntado? No sé, 40, 50, que se han roto los tabiques y miren, han ocasionado un espacio bastante grande. Igualmente aquí, aquí, por acá. Si ustedes ven, ¿no?, todas estas zonas, pues, están llenas de estructuras rotas. ¿Qué es lo que nos ha quedado? ¿Qué es lo que vemos? Paredes delgadas. Normalmente acá la pared parece un hilito. Segundo, tabiques fragmentados. Miren acá, este tabique ha quedado cortado, ¿no?, y ha quedado un pedazo flotando aquí. Y estructuras quísticas bastante grandes. Otra vez, para yo guiarme, ¿dónde habrá una estructura más o menos que sea normal? Porque si nada es normal aquí, bueno, yo diría que aquí, esta estructura. Y con ese tamaño trato de comparar el resto que tengo. ¿Correcto? Miren aquí, estructura grande, y miren qué es esto. Un tabique que ha quedado flotando. ¿Ven? Aquí también, miren, acá hay un pedazo de tabique que está flotando. Y las paredes son delgadas. Entonces, hemos dicho que hay un proceso, ¿no?, en el cual el aire queda atrapado y se hace una reconfiguración anatómica del tórax de esta persona. Pero también hay cambios vasculares. Por estos tabiques, ¿qué era lo que pasaba? Estructuras vasculares, capilares, para llegar acá y producir intercambio gaseoso. Pero ahora estas estructuras vasculares llegan y se dan con la sorpresa que el tabique se rompió. Ya no puedo seguir. Tratan de buscar nuevos caminos por donde avanzar. Y se produce mucha congestión. El paciente va teniendo gran cantidad de congestión vascular que también produce un cuadro de hipertensión pulmonar, porque va llenándose, estancándose también la sangre, las estructuras vasculares. Por eso, si ustedes miran la lámina, ven muchos hematíes. ¿Por qué? Porque las estructuras vasculares comienzan a dilatarse, la sangre se comienza a estancar por todos lados, no puede seguir avanzando. ¿Ven? Acá hay hematíes, acá hay una estructura vascular. ¿Por qué? Porque todos estos tabiques se rompieron. Y como les dije, la causa es intencional. La persona lo hace porque quiere, ¿no? Consume cigarro porque quiere hacerlo. Me olvidé acá mencionarles. Acá nosotros vamos a ver este material negro, ¿ya?, que es la antracosis. Recordemos que la causa principal de esta enfermedad es el consumo de tabaco. Por lo tanto, los depósitos de este material de carbono, ¿no?, que se van quedando en el pulmón son bastante característicos en estos pacientes. Y básicamente es similar a la hemosiderosis. El macrófago está fagocitando acá los restos de carbono. ¿Correcto? Entonces,
para que recuerden que puede ser eso. Miren aquí, esta foto es muy bonita, miren la cantidad de matiles que están ahí en las paredes, ¿no? A punto de romperse y toda esta sangre acumulada sin poder avanzar, atrapada ahí porque las estructuras cada vez se van debilitando, ¿no? Entonces, incluso, me olvidé mencionarles, algunas de estas estructuras llenas de aire se rompen hacia la pleura, produciendo los famosos neumotórax, ¿no? Entonces, también pueden producirse esas complicaciones a partir de esta patología, ¿no? Entonces, consumo de tabaco. Bronquitis crónica también se produce por el consumo de tabaco. Pero aquí el punto principal vienen a ser los bronquios. O sea, a algunas personas puede afectarle más los pulmones, y hacer enfisema, y a otras más las estructuras bronquiales y producir daño ahí. La bronquitis crónica se define como el paciente que tiene tos, ¿no?, por más de 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Entonces, si tenemos una persona que constantemente está tosiendo, todo el tiempo está tosiendo, inmovilizando sus secreciones, podría estar dentro de este cuadro de bronquitis crónica. ¿Qué es lo que pasa en la bronquitis? Se comienzan a acumular secreciones. ¿Por qué? Porque los bronquios comienzan a tener un daño, que ahorita lo vamos a ir viendo, y el moco que se forma se estanca. ¿Ven este material verdoso aquí que se ha acumulado? Este es el material, ese moco espeso, verdoso, que se va acumulando en las estructuras bronquiales debido a que ese paciente también es fumador y ha producido un daño en sus estructuras, que ahorita vamos a ver por qué se produce este tipo de moco tan pegajoso, ¿no? Y que es medio de cultivo para las bacterias, ¿no? Porque se infecta y constantemente por eso está todo y todo el tiempo. Muy bien, acá ocurre un fenómeno que se llama metaplasia, ¿se acuerdan? Cuando el paciente fuma, y no fuma una vez, fuma varias veces, ¿no?, sus células que tenía, las células del epitelio, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, son muy lábiles frente al daño que se está produciendo. Entonces, ¿qué ocurre en esta persona? Sus células cambian, se transforman en unas células nuevas que resistan tanto daño. Y esas células son las células caliciformes. Entonces, se producen unas nuevas células aquí, las células caliciformes, ¿no?, que van a ser mucho más resistentes. Pero ojo, la célula caliciforme no es la célula que debería encontrarse aquí. Esta nueva célula va a producir un moco mucho más espeso, un moco totalmente distinto al que normalmente se encontraba aquí. El resultado de esta metaplasia es que se produzca un moco espeso, ¿no? A la vez de que se produce este daño, también se produce un aumento de las glándulas. O sea, hay una hipertrofia de las glándulas mucosas. ¿Qué produce esto también? Más moco. ¿Correcto? Muy bien. Hay edema. Edema por debajo del epitelio, lo que ocasiona que mi bronquio se vaya cerrando, porque la mucosa se está edematizando. Y una característica más, hay una hipertrofia del músculo. Entonces, mi bronquio, que yo lo tenía de un tamaño adecuado, ahora mi pared muscular se vuelve mucho más gruesa, hipertrófica, me lo va cerrando. La mucosa se edematiza, se cierra más, y encima se produce un moco espeso que tapona mis bronquios. El resultado final es los bronquios cerrados, llenos de moco espeso. Entonces, eso es en conclusión la bronquitis crónica. Por eso el paciente es un tosedor crónico, constantemente está tosiendo y movilizando secreciones debido al daño que se ha producido en él. ¿Correcto? Entonces, aquí en esta otra imagen, ustedes pueden ver el epitelio cilíndrico ciliado, pero reconocen estas células redondas con una vacuola de moco, que son mis células caliciformes.
el edema que se produce con mucha congestión. Estas estructuras son vasos sanguíneos con hematíes, y miren aquí la proliferación de glándulas mucosas. Entonces, para los dos ha sido el mismo inicio, ¿no? El consumo del cigarro, pero el desenlace es distinto, ¿no? Entonces, bronquitis crónica. Miren ahí, mayor aumento del epitelio, para que lo puedan ver, para que lo conozcan los caliciformes. Me olvidaba mencionar algo más, el infiltrado inflamatorio crónico. Si esta patología es constante, hay mucho moco espeso, tiene que haber también infiltrado inflamatorio, principalmente linfocitos y células plasmáticas. Siguiente patología, cáncer de vejiga. Cáncer de vejiga. Otra vez, ¿por qué lo hemos puesto aquí al cáncer? ¿Por qué lo pusimos? No sé. Porque el tabaco también se relaciona con el cáncer de vejiga. Ustedes dirán, no era pulmón. Sí, se relaciona con un montón de tipos de cánceres. De la boca, de la faringe, de la tráquea, del pulmón, ¿no? Y también la vejiga, porque los metabolitos del tabaco van a eliminarse a través de la orina. Y en la orina, en la vejiga, se van a ir a depositar este material. En contacto ahí constantemente, porque la orina siempre queda un porcentaje de orina residual, no es que toda la orina se elimina en la vejiga, puede estar en contacto con la mucosa y transformar esta mucosa en una mucosa tumoral. Entonces, la vejiga normalmente se produce una lesión al principio pequeñita, que es un pólipo. Un pólipo muy pequeño, de menos de 1 centímetro. Este pólipo tiende a ir creciendo, como ustedes ven, acá hay una lesión media polipoide, acá hay otra, claro, son más grandes, de 1 centímetro, porque esto ya es tumoral. Al inicio de esa lesión polipoide pequeña no produce síntomas, o sea, el paciente no tiene nada, no siente nada, ¿no? Pero a medida que esta lesión va a ir creciendo, va a ir formándose lesiones cada vez más grandes, que tienen un crecimiento hacia afuera y hacia adentro, un crecimiento exofítico y un crecimiento infiltrativo. Entonces, la lesión abarca gran parte de la vejiga. Y en ese momento, ya cuando el cáncer ha infiltrado la pared y ha crecido de manera exofítica, pueden aparecer los primeros síntomas, que vienen a ser la hematuria. La hematuria, al principio, puede ser una hematuria microscópica, es decir, el paciente no lo ve, pero en un examen de rutina, de orina, se puede encontrar. Y después viene la hematuria ya visible para el paciente, y cuando va, probablemente ya tiene un cáncer avanzado. Ya no hay nada que hacer, porque el cáncer de vejiga es reversible. Muy bien, este es el corte de la pared de la vejiga. Miren acá, como acá arriba, para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Parte de la vejiga normal, y aquí abajo, esa zona blanquecina, es parte del tumor. Miren aquí como el tumor, lo que nos interesa más cuando estudiamos la vejiga para el anatomopatólogo es el compromiso de la capa muscular, porque si compromete la capa muscular es un cáncer avanzado. Ven aquí cómo se ven estas líneas, miren, del cáncer que se está metiendo. Esto ya nos indica macroscópicamente que ha comprometido también la capa muscular. Y si ustedes miran, este material blanquecino se ha metido a la grasa. ¿Ven esto amarillo que está aquí metido? Es el tumor que se va metiendo a la grasa. Como ustedes ven, aquí ya rompió la pared y está comprometiendo grasa, ¿no? Y aquí miren ganglios comprometidos con este tumor blanquecino que ustedes ven. Entonces, normalmente debía verlo de un color más claro. Entonces, aquí ya lo veo macroscópicamente. Ahora sí, lo veo microscópicamente. El tumor que les dije era un tumor, si este es el epitelio de crecimiento, ¿cómo se llama este crecimiento hacia afuera? Sí. Exofítico, un crecimiento hacia afuera. Pero también va a romper en algún punto y se va a meter hacia la pared. ¿Cómo se llama el cáncer de vejiga? ¿Se acuerdan cuál era el epitelio de la vejiga?
¿Cuál? Polimorfo o transición. Entonces, el carcinoma que se producirá de esta célula se llama carcinoma de células transicionales. O sea, porque estas células son las que van a dar origen a este cáncer. ¿Correcto? Entonces, células transicionales. Muy bien, las células transicionales tienen una característica. Van a tener una estructura como un tallo. No sé si ven estas líneas de aquí. Es un tallo por donde pasan estructuras vasculares para que nutran el tumor, y alrededor de esta se forma el epitelio tumoral. Este epitelio tumoral es bastante grueso, ¿correcto? Normalmente en el epitelio transicional nosotros debemos encontrar 8 a 10 capas. Aquí, ¿cuántas capas habrá? No sé, una cantidad enorme. Miren el tamaño de este epitelio. Entonces, lo normal era que tenga 8 capitas. Ahora ha habido un crecimiento exagerado. La gran mayoría de carcinomas de células transicionales son grado 1 o grado 2. ¿Qué significa esto? En los grado 1 las células se ven homogéneas, ¿no? Redondas, ¿no? Pequeñas, con presencia de su nucleolo, todas tienen su nucleolo, pero no se ve tanta distorsión de las células. Es decir, no hay esa atipia que veíamos en los carcinomas, ¿no? En los adenocarcinomas, no. Acá todas tienden a ser homogéneas. Y por ahí se puede encontrar algunas mitosis. Este es un carcinoma transicional grado 1, porque en los grado 3, que son muy raros, se puede encontrar estos cambios, ¿no? Ahí sí se ve la atipia, la distorsión. Miren aquí, en este cáncer, cómo las células, también transicionales, pero ya grado 3, se han soltado y ya no forman esa estructura que habíamos visto, sino que aquí, a partir de la pared, comienza a bajar, y miren cómo estas células se sueltan y van infiltrando toda la pared, ¿correcto? Si nos acercamos a ver estas células, vamos a ver, miren aquí, que hay distorsión en el tamaño, en la forma, ¿ven? La forma, ¿no?, de esas células, tan nítida, pero se puede ver como aquí ya no forman esa estructura, ¿no?, como el lecho que habíamos mencionado, sino más bien células sueltas. Y esas células infiltran toda la pared. Miren acá, ¿no? Esta célula parece que está fagocitándose a otra célula, miren. Muestra una fagocitosis. Miren estas células, ¿no?, de distintos tamaños, formas que vemos aquí. Y esta estructura, que no es que esté flotando, ¿dónde está dentro? Miren, en un linfático, en un vaso linfático. O sea, se meten a los linfáticos y de ahí viajan a los ganglios, ¿no? Entonces, al igual que viaja y hace metástasis, también infiltran estas células tumorales al tejido muscular. Les dije que buscar la presencia de tejido muscular es importante porque nos indica si ya es avanzado. Y miren aquí, ¿ven estas fibras musculares? ¿Ven? Y miren cómo las células se han metido y han ido separando las fibras musculares y metiéndose todo el tumor. Entonces, eso que yo les dije que se veían ahí como líneas, ¿no?, eran justamente estas áreas donde el tejido tumoral se mete y va separando a las fibras musculares. ¿Ven? Fibras musculares, y miren ahí las células tumorales que se están metiendo, ¿ven? Células tumorales metidas entre la fibra muscular. Cuando encontramos una de estas células, cualquier célula, ¿no?, en un sitio que no le corresponde, por ejemplo en la capa muscular, una célula epitelial glandular, eso es un cáncer, ¿sí? No es su ubicación. Otra imagen para que vean la distorsión, el polimorfismo de estas células tumorales. Última lámina, la antracosis en el pulmón. Okay. Ya la habíamos visto un cachito arriba, ¿verdad? Muy bien, miren, ese es el pulmón, esta es la enfermedad de los mineros.
Los mineros, las personas que trabajan en minas, normalmente están expuestos a aspirar, ¿no? El carbono en trabajo, en el día a día que hacen. Y sus pulmones se van llenando de este material negro, se llama el pulmón negro de los mineros, ¿correcto? Pero no solamente ellos van a tener antracosis. Nosotros también, si alguno de ustedes fuma, también va a depositar materia de carbono. Si vivimos en una ciudad contaminada, donde generalmente hay combustión y todo esto, también vamos a tener, no en ese grado, pero vamos a tener también nuestros depósitos de carbono. Es más, todas las autopsias hay carbono en pequeñas cantidades. Este es el más grosero, pues porque este efectivamente ha sido un minero. Entonces aquí se ve el acúmulo y el pulmón como se torna de este color negro. Ven esos espacios quísticos que tiene, y probablemente también tenía ahí su enfisema, ¿no? Pero en esta imagen lo que nos importa es el depósito del carbón, porque estos depósitos de estos materiales no se pueden sacar del organismo. Los mineros tienen un tipo de régimen de trabajo distinto, en el cual tienen un tiempo determinado y salen de la mina para evitar la gran exposición, porque también pueden hacer enfermedades, pueden hacer fibrosis. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es el depósito de ese carbono, que también ¿dónde se va a depositar? En los macrófagos. Entonces ustedes van a buscar en sus láminas y en las zonas que ven de color negro van a comenzar a acercarse para ahí buscar y ver al macrófago. El macrófago es esa célula redonda que habíamos dicho, que su función es fagocitar todo lo que encuentre, todo lo que sea reconocido como no propio. Entonces acá ustedes pueden ver, ¿no? El material negro del carbono está ahí. Aquí también, miren, depósito negro de carbono, ¿ven? Nítido ahí. Y aquí, en esta imagen, ya podemos ir viendo. Miren, por ejemplo, aquí, este es un macrófago. ¿Ven la forma? No se ve su núcleo, todo, porque está lleno de este material negro, pero aquí está nuestra célula que ha fagocitado este material, ¿no? Ahí se puede ver, pónganle ahí su fotito. ¿Ven? Aquí está mi macrófago. Se ve redondo y con todo ese material con la antracosis, ¿no? Entonces ese material queda depositado ahí, no hay forma, como les dije, de sacarlo, ¿no? Depósito de carbono, simplemente el color negro es lo que les va a indicar, pero a medida que se acerquen traten de reconocer ahí la célula, no solamente el depósito, sino la célula en sí en la cual lo ha fagocitado dentro macro. ¿Okay? Mayor aumento para que lo puedan ver. Aquí, por ejemplo, se ve, miren, acá está. Entonces, reconozcámoslo. Las láminas son bastante sencillas, ¿no? Sobre todo esta última clase son un poquito más sencillas que la anterior. ¿Listo?